Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver. Pienso en el escudo, se me endereza la piel. Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo y como estáis ya leyendo en pantalla, vamos a hablar del Vázquez Zaragoza y del Stadium Casablanca que se unen por el baloncesto femenino, y es que el antiguo Manfilter Casablanca, pues por temas económicos iba a dejar de competir, y el Vázquez Zaragoza y sobre todo también el grupo Costa Casademont, que es el patrocinador del conjunto zaragozano, se unen para poder seguir manteniendo equipo de baloncesto femenino en primera división, que es la Liga Femenina Endesa, y sobre todo para seguir creciendo en este proyecto deportivo que ahora os vamos a contar un poquito más cómo va a ser y cómo va a funcionar. Pasamos, como bien decía, a cómo va a ser el proyecto en sí, y es que el grupo Costa Casademont Zaragoza, como bien decíamos antes, que es el patrocinador oficial del conjunto zaragozano y que es una empresa aragonesa, pues anunciaba, ya se venía diciendo también hace días, y ayer ya se hizo oficial con presentación en el Stadium Casablanca, que iban a ser patrocinadores del Stadium Casablanca. Y no solamente eso, sino que el conjunto del Stadium le cede la plaza indefinidamente al Vázquez Zaragoza y pasará a llamarse ese primer equipo Casademont Zaragoza, al igual que el equipo masculino de ACB, y también juega en Liga Endesa. Casualidades de la vida. Luego el resto de categorías seguirán siendo Stadium Casablanca. La idea es tener 2 infantiles y 2 cadetes. No sé si con el nombre de Vázquez Zaragoza o manteniendo el nombre de Stadium Casablanca. Y también hacer un juvenil que sea competitivo para tener esa base hecha ya. La idea también es mantener o intentar sacar un equipo en Liga Femenina 2, que ese sí que se llamará Stadium Casablanca, y que ahora comentaremos dónde van a ser los partidos de los equipos. Y de momento esas son las ideas que tienen en mente. Ahora vamos a seguir comentando un poquito más las cosas como van a ser, pero el proyecto en sí, esto es lo que se comentó y lo que se ha dicho y lo que se anunció ayer. Pasamos al pabellón de juego, y es que va a jugar en el pabellón Príncipe Felipe. El equipo Vázquez Zaragoza femenino, o el Casademont Zaragoza, compartirá instalación con el equipo de ACB y jugará los viernes por la tarde-noche para no coincidir en horario con el primer equipo del Vázquez Zaragoza. Ese será el primer equipo femenino que jugará aquí sus partidos. También hay que decir, un apunte, que el Vázquez Zaragoza se une al igual que el Valencia Basket, que tiene equipo en la primera división del baloncesto femenino, en la Liga Femenina Endesa. También el Barcelona tiene un convenio con el Club Baloncesto San Feliu, que están en segunda división, igual que el Unicaja, que está en segunda división, y el Estudiantes, que acabó primero en segunda en su grupo, imagino que subirá y volverá, uno de los clásicos del baloncesto femenino también, a esa categoría de la Liga Endesa femenino. Pasamos a donde va a jugar el segundo equipo, el de Liga 2, y es que va a jugar en el pabellón Eduardo Lastrada, que es donde han jugado todos los partidos el Manfilter Casablanca. Bueno, una pista conocida y coqueta que para la segunda división sirve de sobra. Lo que no sé si el pabellón Príncipe Felipe se va a quedar grande, demasiado grande para el baloncesto femenino. Espero que no, y que podamos decir que todos los días hay 11.000 espectadores o más de 5.000 espectadores viendo los partidos de este nuevo proyecto del baloncesto femenino. Y ahora vamos a comentar, para ir acabando ya, quién va a ser el entrenador. El entrenador elegido, para mí, la mejor decisión que han podido tomar: Carlos Iglesias, 50 años, entrenador zaragozano, ha estado 6 campañas en el filial del Vázquez Zaragoza en Liga EVA, que era el Olivar, llamado por razones de patrocinio Monteducay, Simpli, Aranzauto Olivar, creo que también se llamaba, por ahí van los tiros. Ha estado entrando en Maristas, CBZ, en el Olivar, como bien hemos dicho, Casablanca, Centro Natación Helios y Doctor Azúa. Ha entrenado en casi lo mejorcito del baloncesto aragonés,
un entrenador más que preparado para este reto en la liga femenina andesa, y que la verdad que es un proyecto que a mí, desde la distancia, como sigo el baloncesto, que tampoco lo controlo mucho, resulta un reto y un proyecto ilusionante, interesante, y en el que desde aquí, desde Food Sports TV, vamos a estar lo más atentos posible e intentaremos subir todas las novedades que vayan ocurriendo, pues porque nos resulta ilusionante sobre todo. Así que espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros, dejar vuestros comentarios, vuestras opiniones de lo que os parece esta unión entre el Básquet Zaragoza y el Stadium Casablanca por el baloncesto femenino. Nos vemos en otro vídeo futboleros. Pasar buena semana. Adiós. Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas. Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase, vamos a sobrevivir. La Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir. Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir. Yo la Romareda a TV.